Bienvenidos. A esta hora llega La Doctora Recomienda. Tocaremos temas de salud, belleza y bienestar. La Doctora Recomienda. Toma asiento y escucha las mejores recomendaciones para mejorar tu calidad de vida. Hola, hola, muy buenos días para todos. Soy la doctora Carolina Mora y hoy les doy la bienvenida una vez más a su programa La Doctora Recomienda. Vamos a hablar hoy sobre temas de salud muy interesantes, sobre temas de belleza, temas de bienestar y vamos a tener varias recomendaciones muy importantes, noticias de actualidad y también vamos a tener invitados muy especiales. Hoy vamos a hablar acerca de una situación que se presenta con bastante frecuencia, de la cual hemos hablado un poquito en días anteriores, en programas anteriores, y que desafortunadamente se presenta o se está presentando con mucha mayor frecuencia en población y en personas cada vez más jóvenes, como lo son las varices. Vamos a hablar un poquito sobre este tema, las varices, y sobre su tratamiento. Vamos a explicar muy bien cómo es el tratamiento, qué podemos esperar de él, cómo se hace, qué beneficios trae, qué cuidados. Y también vamos a aprovechar el programa el día de hoy para hablar acerca de un tratamiento muy nuevo, muy revolucionario, digámoslo así. Se llama fibroblastos. Yo sé que lo han escuchado antes, yo sé que de pronto en algún momento ya se lo han practicado, porque es un tratamiento muy bueno para rejuvenecimiento, pero que más que rejuvenecimiento externo también sirve para ayudar a recuperar la calidad de la piel y a, digamos, tratar o controlar ciertas afecciones de la piel, como por ejemplo manchas y otras situaciones. Ya vamos a estar hablando a lo largo del programa el día de hoy acerca de estas dos cosas, acerca de las varices y acerca de rejuvenecimiento con fibroblastos. Recuerden que si quieren participar en el programa o si tienen preguntas sobre estos temas que vamos a tratar de hoy o aportes, por supuesto, también lo pueden hacer comunicándose con nosotros al WhatsApp 316-435-1177. Les repito, 316-435-1177. También si quieren agendar una cita, lo pueden hacer a este número de WhatsApp. Recuerden también que nos pueden buscar o nos pueden conocer en las redes sociales. Nuestras redes sociales nos van a encontrar como @ la doctora recomienda en Instagram o en nuestro canal de YouTube también como @ la doctora recomienda. Les voy a repetir aquí al comienzo nuevamente nuestro número de WhatsApp, 316-435-1177. 316-435-1177. Además que el día de hoy les quiero contar que tenemos un paquete promocional muy, muy especial para todos nuestros oyentes en los tratamientos de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Entonces, para que estén muy atentos, ya en un rato vamos a hablar sobre estos tratamientos y sobre estos, pues, paquetes promocionales. Listo. Vamos entonces a hablar un poquito acerca de las varices hoy. Vamos a recordar rápidamente qué son las varices. Las varices son venitas que simplemente han aumentado de tamaño, que se han inflamado, que se han como torcido o retorcido más bien en la superficie de la piel. Generalmente son superficiales, es lo más común que sean superficiales. Obviamente también vamos a encontrar las varices no tan superficiales, más profundas, pero casi siempre nuestra consulta es cuando las vemos. Si los pacientes nos consultan es porque ya las ven, porque a veces las sienten inclusive en la superficie de la piel. Por supuesto es más común que aparezcan en las piernas, sobre todo en la zona de tobillos o en la zona de la rodilla para abajo por lo general. Inicialmente puede no presentar ninguna gravedad, inclusive pocos síntomas, pero con el tiempo pueden volverse, digamos, cada vez más complicadas y pueden ocasionarnos muchas veces problemas cada vez más complicados. Una de las preguntas que con frecuencia nos hacen los pacientes es ¿por qué me dan las varices? ¿Por qué tengo varices? ¿Cuál es la causa de estas varices que tengo?
Bueno, realmente la causa física es que las varices se presentan porque se dañan las válvulas que hay en las venas internamente. Las venas por dentro tienen unas válvulas especiales que ayudan a que la sangre de las piernas o de las venas o de la zona donde sea se devuelva correctamente hacia el corazón. Pero a veces estas válvulas y estas venas se debilitan y no mantienen este flujo de sangre desde las piernas hasta el corazón. Entonces, cuando estas válvulas no funcionan como deberían adecuadamente, pues la sangre obviamente se va a acumular en las piernas, va a aumentar como la presión en las venas se debilitan, la pared de las venas se debilitan, se agrandan o se inflaman y se empiezan como a torcer. Estas son las varices y se forman así de esta manera como les estoy diciendo. Las varices tienen un tema muy importante y es que en muchos de los casos suelen ser hereditarias. Por supuesto, también hay muchas ocasiones en las que nosotros causamos las varices por diferentes razones, por pocos cuidados que tenemos, por muchas cosas, pero sí tienen un componente genético o hereditario muy grande. Debemos tener en cuenta también que el envejecimiento normal de nuestro cuerpo también va a aumentar el riesgo de tener las varices y que existen situaciones en las que definitivamente tenemos un mucho mayor riesgo de empezar a tener varices o de presentarlas, como por ejemplo el sobrepeso, que hemos nombrado varias veces, no necesariamente una obesidad terrible, pero sí tener un poco de sobrepeso y obviamente un sobrepeso fuerte o severo también va a ser un riesgo muy grande de tener varices. Por ejemplo, estar embarazada, aparte del cambio hormonal que también puede generar el aumento de las varices, pues también el sobrepeso que genera el embarazo pues va a aumentar y ayudar a que las varices se presenten. También hay un tema que es el tener un trabajo o una situación donde se deba permanecer mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado, mucho tiempo en una misma posición, aumenta la presión de las venas en las piernas y, por supuesto, esto puede causar la aparición de las varices. Entonces, miren cómo tenemos muchas situaciones. Se me olvidó nombrarles una y es el uso de ropa ajustada en general, ¿sí? En hombres y en mujeres. Sobre todo hablando de las fajas, por ejemplo, o de ropa muy ajustada. Esto hace que la circulación se altere, que la sangre no se devuelva adecuadamente y también el uso de fajas ayuda, o de ropa ajustada, ayuda a que las varices empiecen a formar. También a veces hacer ejercicios con pesas en las piernas ayudan a que los vasitos se rompan, ¿sí? A que los vasitos más superficiales se vayan rompiendo, no aguanten el peso y se van rompiendo, y pueden empezar a formar las que conocemos como arañitas. No es que no podamos hacer ejercicio, al contrario, con una circulación muy regular debemos hacer ejercicio, pero siempre debe ser guiado por la persona pues que sabe guiar, ¿no es cierto? Ojalá el médico deportólogo para evitar todo este tipo de cosas. A veces empezamos nosotros mismos a hacer pesas con las piernas, sentimos que es un buen ejercicio, de hecho lo es, por ejemplo, para el tema de tonificación, pero también debemos ver un poquito el tema de nuestra circulación y empezar a mirar, empezar a pensar si estos ejercicios que estoy haciendo en el gimnasio, si son los adecuados, si sí estoy haciendo lo que debe ser y si no me estoy causando de pronto un daño por no tener una buena guía o no dejarme guiar muchas veces en el gimnasio con el tema de los ejercicios. Entonces, para que tengamos muy en cuenta este tema también. Recordemos rápidamente, por ejemplo, cuáles son los síntomas de las varices. ¿Por qué es muy importante saber los síntomas? Porque a veces, digamos que no les damos como importancia o pasamos derecho por algunos síntomas que tenemos y esta es una enfermedad, como la gran mayoría, que si la diagnosticamos a tiempo y empezamos una buena prevención a tiempo, por supuesto que vamos a evitar complicaciones y vamos a tener pues una salud circulatoria mucho mejor porque vamos a poder tener o vamos a poder hacer un tratamiento adecuado. Entonces, los síntomas básicamente digamos que son muy sencillos y a veces muy comunes, pero como les digo, muy pocas veces las personas consultan por esto.
Cuando uno se empieza a ver las venitas en las piernas como de un color más azul, que estén un poco más hinchadas y un poquito retorcidas, no necesariamente con coágulos y súper retorcidas, bueno, esto ya es también una varice, pero un grado pues más severo. Pero cuando las vemos así como, como que cambia de color, como que se inflama un poquito, a veces ni siquiera tenemos síntomas más allá de eso, de verlas así. Sin embargo, este cambio de color, digamos que no es un síntoma, pero sí es un signo como tal de que empezamos a tener un problema con las piernas, con las varices. Entonces, simplemente por este cambio de coloración, sería ideal que consultáramos y pudiéramos ver qué es lo que está pasando. Algunos de los síntomas inicialmente leves, ¿sí? Son, por ejemplo, ardor en las piernas, sentirlas como pesadas, lo que llamamos pues algo de pesadez en las piernas, que empiece un dolor, que puede ser desde leve hasta moderado, que empecemos a generar o a tener cansancio, cansancio en las piernas, no necesariamente después de caminar mucho, pero si hacemos, por ejemplo, una caminada larga o estamos de pie mucho tiempo, el dolor puede ser o ir aumentando moderadamente. Y definitivamente a veces empiezan a inflamarse o a hincharse los pies, ¿sí? Y los tobillos. Empezamos como a sentir ese cambio de temperatura en los pies, sobre todo en la planta de los pies, a sentir mucho calor, generalmente se siente mucho calor, pero a veces también se sienten los pies helados con mucho frío. Muchos de los pacientes nos consultan porque sienten comezón o sienten rasquiña, piquiña en la zona donde están las venitas y como que se rascan y a los días o al tiempo se dan cuenta que ahí donde estaba picando mucho, donde estaba rascando mucho, salió una venita. Eso es un síntoma que a veces como que pasamos por alto y es definitivamente un síntoma que hay que ponerle atención porque es un síntoma de inicio o presencia de venas varicosas. También vamos a nombrar un momentico los síntomas, digamos, más graves, de cierta forma, o que nos pueden alertar sobre ya un tema más complicado en nuestra circulación o en el tema pues de las varices, y es, por ejemplo, que la pierna se empieza a hinchar, en general, la pierna. Sobre todo cuando hay una hinchazón y dolor en la zona de la pantorrilla, ¿sí? En la zona de los gemelos. Como les digo, sobre todo después de estar sentado de pie o de estar sentado o de pie mucho tiempo, pues cuando esto pasa, cuando duramos, por ejemplo, más de media hora en una misma posición, sentados o de pie, y empieza este dolor, esta hinchazón, empieza a molestar muchísimo la zona de la pantorrilla, la zona de los gemelos, es muy importante que tengamos presente, pongamos atención, de que puede ser un síntoma de una enfermedad circulatoria como las varices. También en los síntomas, digamos, más severos, podemos empezar a ver cambios en la piel de la zona donde están las varices o donde empiezan a formarse las varices, como por ejemplo cambios en el color. Se puede empezar a oscurecer la zona donde están estas venitas y a tonarse un poquito más oscura, más café. Empezamos a notar que la piel está más seca e inclusive la notamos más delgada, como un poquito brillante, delgada, que se inflama, porque también la piel como tal se inflama. Como la notamos más seca, con el tiempo, con los días, esta piel de la zona de las varices empieza como a descamar, ¿sí? A resecarse demasiado y a descamar, y ya con el tiempo y con un empeoramiento pues muy severo de estos síntomas, podemos empezar a presentar las heridas o las llagas abiertas, que son pues las famosas úlceras varicosas, y que empiezan normalmente pues a doler muchísimo, que empiezan a sangrar y que son una de las complicaciones más frecuentes y más difíciles de tratar de las varices o de las venas varicosas, las úlceras varicosas. Recuerden que para todos estos temas que estamos hablando, tanto para las varices como para las úlceras, tenemos tratamientos que son muy efectivos, que nos van a ayudar mucho a mejorar este tema y que sobre todo, hablando específicamente de las úlceras, van a ayudar a que no haya infección, a que cierre esta úlcera rápidamente y a que podamos retornar a una vida normal lo antes posible. Recordemos que las varices, como les digo, son muy comunes. Generalmente sí no tienen casi síntomas fuertes,
generalmente no son señal de un problema extremadamente grave. En muchos de nuestros pacientes las consultas son porque se tienen varices y se notan, se ven, se las quieren quitar, digamos, de forma estética, pero a veces no tienen síntomas tan severos o tan fuertes. Es muy bueno que consulten hacía tiempo, cuando hasta ahora las tienen, cuando de pronto solamente el tema es estético para poderlas retirar adecuadamente, pero cuando tienen síntomas más fuertes, también, por supuesto, la recomendación es que consulten. Recuerden que en algunos de los casos de las varices, de esos problemas circulatorios, las varices sí pueden ser una señal de un problema más grande, como por ejemplo una obstrucción de las venas. Recuerden que esto es un problema grave, también lo conocemos como una trombosis venosa profunda cuando se obstruye la vena, y que también para esto se necesita un tratamiento urgente y definitivamente prioritario con este tema de la trombosis venosa profunda. Recuerden que si quieren participar en el programa el día de hoy, si quieren comunicarse con nosotros, si tienen preguntas o aportes sobre el tema, recuerden que hoy estamos hablando sobre las varices, su tratamiento, y en un momentico vamos a hablar también sobre rejuvenecimiento con fibroblastos. Pueden comunicarse con nosotros al 316-435-1177. Les repito, nuestro WhatsApp 316-435-1177. Si desean agendar una cita con nosotros, también lo pueden hacer por este medio. O se pueden comunicar por medio de nuestras redes sociales. Nos van a encontrar en Instagram como @la doctora recomienda, y también en WhatsApp, también en YouTube como @la doctora recomienda. Ahí en estas dos redes sociales, tanto en Instagram como en YouTube, van a encontrar también videos de temas diferentes, de temas que estoy segura van a ser de su interés y que les van a ayudar mucho en el momento de pronto de mirar si están de pronto sufriendo de alguna enfermedad, qué recomendaciones pueden hacer, cómo pueden consultar. Entonces les repito, se pueden comunicar con nosotros al 316-435-1177, que es un WhatsApp. Les recuerdo también que hoy tenemos un paquete promocional muy especial para nuestros oyentes. Vamos a dar unos pocos cupos, ya en un ratico les voy a hablar sobre esto, y es un paquete para tratamiento de varices. Entonces, para que estén pendientes y aprovechen nuestros oyentes y aprovechen estos cupos que vamos a dar el día de hoy. Vamos a continuar hablando sobre las varices. Vamos a hablar un momentico de cómo se diagnostican. Realmente el diagnóstico de cierta forma es muy sencillo. Se hace una valoración médica normal, ¿sí? Se hace una muy buena observación por parte del médico. Eso es importante, que siempre la valoración y el diagnóstico lo haga un médico, una persona capacitada para este tema, que le revise adecuadamente las piernas, que mire, por ejemplo, si hay hinchazón, si hay zonas sensibles, si hay cambios en el color de la piel. El médico va a buscar estas y otras señales para evaluar y diagnosticarle si existe el tema con las varices, si de pronto son simplemente estéticas, como llamamos, a las que son simplemente externas, o si hay alguna complicación con el tema circulatorio y el tema de las varices. A veces también se piden o se solicitan otros exámenes para diagnosticar adecuadamente las varices, como es el que de pronto hemos escuchado, el Doppler venoso. Este es un examen que es muy sencillo, que es completamente indoloro y es súper sencillo. Es como una especie de ecografía que se hace a las piernas para mirar cómo está el flujo sanguíneo, el flujo venoso, y de ahí se puede determinar si hay alguna obstrucción, en qué zona, qué tan grande es, y eso nos ayuda mucho a dar un tratamiento adecuado al tema pues de la circulación y el tema varicoso. Ahora sí vamos a hablar cómo es el tratamiento de estas varices, cómo se pueden tratar. Entonces, miremos cómo es muy posible ayudar en nuestra casa para que el tratamiento pueda funcionar. Esto es muy importante. No solamente es hacer la escleroterapia, hacer las sesiones, a veces hay personas que necesitan inclusive cirugía, bueno, depende de la valoración que se haya hecho, pero es muy posible que en la casa podamos ayudar muchísimo, sobre todo para evitar que empeoren, para aliviar los síntomas. ¿Y qué podemos empezar a hacer?
Luego de realizar adecuadamente pues la evaluación médica, definitivamente el médico les va a recomendar que empiecen a usar las medidas de compresión, o si no lo han hecho, pues que si no hacen la evaluación médica, también pueden empezar a usarlas, las medidas de compresión de descanso, sobre todo en personas que tienen estos trabajos en el que duran tanto tiempo sentadas o tanto tiempo de pie, o que tienen antecedentes familiares cercanos de problemas varicosos. Entonces, usar las medidas de compresión es definitivamente muy, muy importante, muy clave para empezar a disminuir los síntomas y o para evitar que las varices empiecen a empeorar, porque definitivamente es una enfermedad que casi siempre va a tender a empeorar, va a tender a que salgan más varices, se inflamen más. Entonces hay que hacer algo para detener esto, y una de las cosas que podemos hacer es empezar a utilizar las medias de compresión o medias de descanso. Hay personas que van a la valoración y necesitan determinado número de compresión, ¿cierto? Entonces, con esta compresión que el médico les indique, pues es la que deben empezar a utilizar, no simplemente las de descanso. Sin embargo, hay personas que simplemente con las medidas de compresión de descanso pueden empezar a mejorar. Otra cosa que vamos a recomendar es elevar las piernas. Es algo que la gente dice, ah, sí, 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 eso es súper sencillo, eso es fácil, yo lo hago. Y resulta que pasa el día, pasa la noche y no lo han hecho. ¿Sí? Se les olvida, se les pasa, hay otras cosas que hacer, pierdo tiempo elevando las piernas. No, al contrario, deben buscar el tiempo, deben buscar la manera de cuidarse, de quererse, de darse esos al menos 20 minutos de elevar las piernas, más o menos a unos 45 grados, apoyaditos contra la pared, se recuestan, apoyan las piernas contra la pared y lo elevan al menos unos 20 minuticos ambas piernas. Esto ayuda muchísimo a relajar de cierta forma las válvulas y a que la circulación o la sangre que está acumulada pues empiece a circular de forma un poquito más rápida, un poquito mejor. Entonces hacer este cambio de posición definitivamente ayuda mucho, alivia mucho el tema de las válvulas dañadas y va a mejorar los síntomas. Digamos que esto que estamos diciendo no es que vaya a desaparecer las varices, pero sí va a ayudar a aliviar los síntomas y, como les digo, a evitar que empeore. Algo que además podemos hacer es evitar, por supuesto, estar de pie o sentado mucho tiempo. A veces también decimos, no, en el trabajo no me puedo parar, en el trabajo no me puedo sentar, pero lo que les digo, hay que buscar la forma de cuidarnos un poquito, de querernos un poquito. Es nuestra salud, es nuestra vida. Entonces hay que buscar la manera de, inclusive en el trabajo, tratar de descansar. El que está mucho de pie, que busque la forma de descansar, sentarse, si puede elevar las piernas, perfecto, y lo mismo el que está mucho sentado, buscar la forma de levantarse un poquito, caminar, moverse, y si es posible también elevar las piernas, así sean 5 minuticos durante el trabajo, y luego en su casa ya hacer los 20 minutos mínimo de elevar las piernas. Aparte, es muy, muy importante también empezar a hacer mucho ejercicio. Esto es clave para que mejoremos adecuadamente, porque podemos usar las medias, elevar las piernas, tratar de no estar sentados o de pie por mucho tiempo, pero somos muy sedentarios. Es decir, que no hacemos cero ejercicio. Pensamos que porque estamos de pie en el trabajo todo el día, con eso es suficiente y hacemos ejercicio. Ahí no estamos haciendo nada absolutamente. Importantísimo que busquemos el tiempo, la forma de al menos, así sea en la mañana, en la noche, buscar 2 o 3 días en la semana. Se recomienda obviamente que sean todos los días, pero al menos iniciar unos días de la semana de 20 minutos de ejercicio. Puede ser en la casa, puede ser, por ejemplo, bailar. ¿Sí? Esto es un ejercicio muy bueno, hacer algún ejercicio aeróbico que nos haga mover las piernas, que podamos caminar, trotar, bailar. Esto nos va a ayudar mucho con el tema de la circulación y con el tema de las varices. Entonces, cuando ya el tema es que los síntomas aumentan mucho, ¿sí? O que aumentan mucho la visión o la vista de las venas, que vemos muchas venas que no, pues nos molesta verlas, o que empiezan los síntomas, es muy importante que empecemos el tratamiento. ¿Qué tratamientos existen? Hay muchos, muchos tratamientos y depende exclusivamente de la valoración médica y de cómo estén las venitas en ese momento, de cómo esté la circulación de la persona, es el tratamiento que se va a recomendar o que se va a realizar.
Hay tratamiento desde la escleroterapia, que es la que vamos a hablar en un momentico, desde la escleroterapia para eliminar y cerrar esta vena o estas venas. También existen para las venitas tratamientos con láser, por supuesto también para eliminar las venitas. Existen también con aparatos, con aparatología, como por ejemplo la radiofrecuencia, que ayuda muchísimo al tema de la eliminación de las varices, o ya los temas más invasivos o un poco quirúrgicos, como la flebectomía, o la extracción como tal ya de las venitas, extirpar la vena que esté dañada. Pero como les digo, esto depende definitivamente de cada paciente, de la evaluación que se le realice, de la evaluación médica que se le realice a cada paciente, de cómo están las venitas, se va a tener que, digamos, elegir el tratamiento que se va a dar. En muchos pacientes, no solamente hay un tratamiento, por ejemplo, hay pacientes que tienen venas varicosas muy gruesas y profundas, pero también la tienen externas, es decir, digamos superficiales. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que requieren cirugía, es un ejemplo que estoy colocando, que es de muchos pacientes que requieren cirugía, pero que también van a necesitar, por ejemplo, escleroterapia para eliminar esas arañitas que también molestan mucho y que dan muchos síntomas porque las arañitas no se pueden eliminar con cirugía. Entonces necesitan, para que las piernas queden sanas, eliminar estas varices externas con escleroterapia y ya el tema interno con la cirugía, por ejemplo. ¿Qué es la escleroterapia? La escleroterapia es un tratamiento para las varices que es, digamos, muy sencillo, que está hace muchísimo tiempo, hace muchos años, pero que lo que ha cambiado, más que la forma de aplicarlo, son los productos con los que se trabaja o los productos que se inyectan. Hace muchísimos años existían productos que eran muy buenos, siempre han sido productos muy buenos, pero hace muchos años causaban mucho dolor en el momento de inyectarlo, no por la inyección como tal, no la agujita, porque eso es una agujita súper pequeñita, imagínense lo pequeñita que es para poder entrar a esas venitas tan pequeñas. Entonces digamos que la agujita no es que se sienta mucho, pero hace muchos años el producto sí ardía mucho, dolía mucho, se sentía a veces como un quemonazo, como que quemaba la pierna, era muy complicado los cuidados, había que vendar la pierna, bueno, tenía su tema ahí, pero con los años siempre toda la idea es que mejore científicamente, ¿cierto? Y eso es lo que ha pasado con estos productos. Cada día hay nuevos productos que ya no causan este ardor, este quemonazo, estas complicaciones, pero que el efecto inclusive es mejor o más rápido que lo que era años atrás. Entonces, este tratamiento es lo que conocemos como la escleroterapia con microespuma. Simplemente es un líquido, ¿sí?, que se vuelve espumoso, ¿sí?, que el médico hace un proceso y durante el tratamiento lo vuelve espumosito para que así en su forma de espuma se pegue más a la pared. Entonces se inyecta en la vena y este producto, esta espumita, se va pegando más a la pared de la venita varicosa y va haciendo que desaparezca. Este medicamento, porque es un medicamento como tal, por eso es importante recordarles que este tratamiento siempre lo debe hacer un médico, siempre, ¿sí? No es un tratamiento pues mínimamente invasivo, pero es un tratamiento médico que siempre debe ser realizado por personal de la salud, porque así como, digamos, no genera mayores complicaciones, también puede llegar a generar algo, y la idea es que siempre un tratamiento te lo haga el médico. Entonces les digo, este medicamento, al inyectarse, al entrar en contacto con esa pared interna de la venita, va a irritar como esta venita, no es que le cause irritación a la persona, sino a la vena como tal. La vena se inflama y produce una situación que se llama una fibrosis de la vena, es decir, una inflamación, y la venita se va deshaciendo y va desapareciendo gradualmente. Como les digo, es un tratamiento mínimamente invasivo que se usa muchísimo para tratar las venas varicosas grado 1, ¿sí?, y las venitas de araña. Sobre todo estas dos tipos de venitas que ya en la valoración médica pues el médico, la médica les dirá, sí, estas venitas se pueden con escleroterapia, estas no, o todas tus venitas se pueden con escleroterapia, no hay problema, o ninguna se puede, hay que operar, depende, ¿sí? Por eso es que debemos hacer la evaluación médica adecuadamente. Entonces, ¿qué pasa
con el número de sesiones. Esto mismo que les estoy diciendo, depende de cómo está el paciente, depende de cómo están las venitas, van a tener el número de sesiones requeridas. Muchas personas me dicen, no, yo necesito una sola sesión, colóqueme toda la espuma que tenga, le pago lo que valga, ¿sí? Le pago 5 sesiones en una, por ejemplo. Eso no se puede hacer, ¿sí? Desafortunadamente no es posible hacer eso. Todo tiene una dosis, todo tiene una dosificación, y no es el hecho de pronto de hacerse todas las sesiones posibles en un solo día o de pagar la cantidad que sea, no, hay que hacer el tratamiento como debe ser, porque es un tratamiento médico, les repito, es un tratamiento con el que no se debe empezar como a jugar, digámoslo de esa manera, que sí tiene sus riesgos, aunque mínimos, pero los tiene, y por eso siempre debemos seguir las indicaciones y recomendaciones del médico para que sea, pues nos dé un buen resultado el tratamiento y no vayamos a tener complicaciones. Eso sí les puedo adelantar que generalmente, así las venas sean muy pequeñitas y sea una sola vena, una sola sesión generalmente las va a mejorar, eso es verdad. Desde la primera sesión de microespuma se va a notar la mejoría, pero muy seguramente no va a desaparecer, porque no es tan sencillo como uno piensa, y muchas veces las venitas pequeñitas uno cree que con una sesión me las va a desaparecer porque son tan pequeñitas que se van a ir. Muchas veces esas son las que más se demoran, a veces mejoran más rápido las venitas más gruesas. Todo lo que les estoy diciendo depende de cada paciente, y les repito, por eso es que hay que hacer la evaluación médica antes de empezar cualquier tratamiento, y sobre todo este tipo de tratamientos, para evaluar qué tratamiento es el que le sirve, cuántas sesiones se va a gastar la persona aproximadamente, ¿sí? Porque esto es un aproximado, porque como puede que las 5 sesiones que se le digan sean suficientes, puede que con 4 le vaya bien, o puede que quizás si necesite la quinta y hasta una sexta. Eso, como les digo y les repito, va a depender de cada paciente y de que también el paciente se cuide, ¿cierto? Y apoye el tratamiento, ¿sí? No solamente es hacer la escleroterapia, sino empezar con todos los cuidados que les he ido nombrando a lo largo del programa. Recuerden que si quieren participar en el programa, si tienen preguntas o si desean acceder a una cita, o es más, si desean acceder al paquete promocional que ya se los voy a nombrar de escleroterapia, se pueden comunicar al 316-435-1177, es un WhatsApp, al 316-435-1177. También los pueden encontrar en nuestras redes sociales como @la doctora recomienda, en Instagram o en YouTube. Les voy a nombrar ahora sí, por fin, cuál es el paquete promocional que tenemos hoy para todos nuestros oyentes. Es un paquete de verdad muy especial en el tratamiento de la escleroterapia con microespuma. Es algo que quisimos sacar especialmente para nuestros pacientes, para nuestros oyentes específicamente de nuestra emisora. Entonces, este es un paquete que es sesiones de escleroterapia con microespuma. Entonces, ¿el paquete en qué consiste? Hay dos maneras. En que si quieren acceder a una sesión de escleroterapia con microespuma, la sesión va a tener 10 centímetros de microespuma, que es una cantidad ampliecita, que alcanza para muchísimas venitas, ¿cierto? 10 centímetros de microespuma en una sesión, y esta sesión va a tener un costo de 90,000 pesos por 10 centímetros de microespuma. Generalmente esto alcanza para ambas piernas, como les digo, depende de cada paciente. O ya un paquete que va a tener 3 sesiones, lo mismo, de microespuma, 10 centímetros. Este paquetico nos va a dar las 3 sesiones por 180,000 pesos. Entonces les repito, una sesión de escleroterapia de 10 centímetros de microespuma en 90,000 pesos, o 3 sesiones de 10 centímetros de microespuma en 180,000 pesos. Recuerden que las sesiones las realizamos o se deben realizar no tan seguidas para un mejor efecto, aproximadamente cada 2 semanas. Tenemos cupos muy limitados para este paquetico porque realmente que se sacaron muy especiales, como les digo, para nuestros oyentes. Entonces nos pueden escribir a nuestro WhatsApp al 316-435-1177 y ahí nos cuentan si desean una sesión
o si desean el paquete de las 3 sesiones. Les recuerdo, 316, 435, 1177. Una sesión en 90.000 o el paquete de las 3 sesiones en 180. Vamos a hablar un momentico acerca de los riesgos que tiene la escleroterapia. Como les estaba diciendo, en general la escleroterapia tiene muy pocas complicaciones graves. Realmente si se realiza adecuadamente y como les he dicho, se hace por personal idóneo, por personal médico, obviamente los riesgos van a ser muy pocos, muy mínimos. Sin embargo, ¿qué pasa o qué puede pasar en la zona de la piel donde se introduce la aguja, donde se hacen los pinchacitos? ¿Qué podemos causar? ¿Qué se puede causar? Por ejemplo, podemos tener moretones o moraditos, ¿sí? Que se pueden causar pues porque estamos pinchando una venita, entonces es completamente normal que produzcamos algunos moraditos o algunos moretones pequeños. También se pueden ver áreas enrojecidas, como que se inflaman un poquito, como una especie de relieve que se inflama. Se conoce en muchas partes como urticaria, ¿sí? También podemos presentar como heriditas pequeñas en la piel, eso ya son como riesgos que hay, que no son comunes, como les digo, o que la piel se empieza a tornar como oscurita, como que se mancha, e inclusive que los vasitos se tornen enrojecidos y que uno dice muchas veces, es que yo me hice la escleroterapia y me salieron más venitas. No es eso. Sucede que muchas veces las venitas superficiales no se notan adecuadamente, se notan unas y otras no. Y muchas veces cuando inyectamos estas venitas, entonces estamos inyectando también las varicosas, las venas varicosas que ya están dañadas, que ya son varicosas, pero que se notan muy poquito y con la inyección de la espumita podemos hacer que se noten un poquito más. Entonces no es que cause más venitas, esas venitas ya estaban, pero las sacó como a la luz para poderlas tratar también. Para que no se preocupen, hay pacientes que les pasa, hay otros que no les sucede, pero para que no se preocupen ni se asusten. Todos estos efectos, digamos, secundarios que les estoy contando, los moraditos, las áreas enrojecidas, el oscurecimiento, normalmente desaparecen después de unos pocos días o de semanas a veces. Algunos, como por ejemplo el oscurecimiento de la piel, como esas manchitas, sí se demoran mucho más tiempo en desaparecer. Esas manchitas se forman normalmente y casi siempre o porque por ejemplo, la piel a veces pica, ¿sí? Y la persona se rasca. Entonces, si no se le indica que debe tener cuidado, no rascarse, pasarse más bien como un algodoncito, ¿sí? Si no se le indica bien al paciente, la persona pues le pica, se va a rascar, puede irritar la piel y se mancha. O se puede exponer al sol y eso no se debe hacer durante el tratamiento con la escleroterapia. Está absolutamente prohibido exponerse al sol, cero bronceado, cero bronceadores tampoco, nada que tenga que ver con el sol se debe hacer o con cosas calientes porque se puede irritar la piel y mancharse y como les digo es algo que se puede demorar muchísimo tiempo, a veces hasta el año o más en desaparecer, inclusive hay personas que necesitan otro tratamiento pues para quitar esas manchitas, entonces lo mejor es por supuesto no causarlas, no hacerlas para evitar este tema que a veces es tan largo y tan molesto con el tema de las manchitas. ¿Qué otros efectos se pueden causar? Bueno, una inflamación más grandecita, sí, se puede causar o se puede presentar. Y a veces, cuando las venitas son muy gruesas, se pueden formar coagulitos, ¿sí? Que es normal durante el proceso, pero que sí se pueden formar sobre todo en las venitas que son más gruesas, ¿sí? Entonces, en las venitas que son más gruesas se pueden presentar desde el enrojecimiento, la mancha, pero también coagulitos. Y por esto les repito, es que es muy importante que este tratamiento lo haga un médico para que esté pendiente de resolver cualquier inquietud o cualquier efecto secundario o cualquier efecto adverso, leve o moderado que se pueda presentar. Me están aquí diciendo, bueno, ya les voy a repetir cómo es el tema del paquete promocional hoy. Tenemos que, la promoción que tenemos hoy es en escleroterapia con microespuma. Tenemos una sesión de escleroterapia con microespuma de 10 centímetros de microespuma en 90.000 pesos, ¿sí? Una sesión. Pero si deseamos acceder como al paquete,
tenemos un paquete de 3 sesiones en 180.000 pesos. ¿Cómo sabemos cuántas sesiones necesitamos? No, depende de la valoración médica. En el día de hoy, con la persona que acceda o que quiera acceder a estos paquetes o a este paquete o a esta sesión, va a tener la valoración médica incluida, ¿sí? No va a tener ningún problema, vamos a hacer la evaluación médica y ya luego vamos a mirar, por ejemplo, si necesita este paquete de 3 sesiones, si es suficiente, si necesita más, si necesita menos, depende. Pero el paquete que tenemos hoy son 3 sesiones de 10 centímetros de microespuma en 180.000 o una sesión de 10 centímetros de microespuma en 90.000. Entonces, el que quiera o la que quiera, porque eso es para hombres y mujeres, por supuesto, puede acceder a estos cupos limitados que tenemos durante el programa el día de hoy, escribiéndonos a nuestro WhatsApp 316-435-1177. 316-435-1177. Aquí me están preguntando, les recuerdo que estamos ubicados en la ciudad de Medellín. Estamos ubicados cerca al Centro Comercial Mallorca, frente al Centro Comercial Mallorca. Es muy fácil de llegar en metro o en carro particular o inclusive en transporte público es súper fácil de llegar en Medellín. Algo importante que me están preguntando es, bueno, si acceden a la promoción o al paquete, se inicia de una vez la sesión, se puede iniciar, por supuesto, se hace la valoración inmediatamente se termine, podemos empezar con la sesión. Me preguntan aquí cómo me debo preparar en caso de querer iniciar la sesión o de que pueda iniciar la sesión el mismo día de la valoración. Bueno, esto es muy sencillo. Antes del procedimiento, ¿sí? Como les digo, siempre antes del procedimiento hay que evaluar al paciente, siempre. No hay nada que hacer, no debemos hacer un procedimiento sin tener claro cómo está el paciente, cómo vamos a actuar con él, cómo vamos a tratarlo, qué es lo que le vamos a recomendar, inclusive decirle un aproximado de las sesiones que necesita. Entonces, antes del procedimiento siempre se hace un examen físico, siempre. Se examinan las venas, se van a revisar los pulsos de las arterias, se va a revisar muy bien el tema circulatorio, se va a evaluar si existe de pronto alguna enfermedad en las venas o en los vasos sanguíneos o en la piel, por ejemplo, que de pronto nos dificulte o nos impida hacer el tratamiento porque puede pasar, ¿sí? Que haya, por ejemplo, una alergia severa en la piel en el momento, o algo pues extra que nos impide hacer el tratamiento. Todo esto hay que evaluarlo y se van a empezar a hacer las preguntas de los antecedentes médicos. Es muy importante que el paciente vaya, digamos, preparado porque a veces no tienen muy claro ni las enfermedades que ha sufrido el propio paciente y menos las enfermedades, por ejemplo, de los padres o los abuelos, que es muy importante para la historia clínica. Enfermedades o situaciones recientes, sobre todo de tema circulatorio, como por ejemplo problemas cardíacos, antecedentes de coágulos sanguíneos, alergias, como les digo, si ya se han realizado tratamientos para las varices, hace cuánto tiempo, y muy especialmente los medicamentos que toma. A mí me encanta a veces cuando veo al paciente con su carpetica, sí, hay pacientes, muchos que tienen su carpetica y llevan y les pregunto qué medicamentos está tomando en este momento y sacan el listadito de los medicamentos. Que bueno, a veces son muchos medicamentos, no se acuerdan bien el nombre, pero llevan su listado y lo sacan pues para que no vayamos a tener ningún problema con algún medicamento que estén tomando. ¿Cuáles especialmente no debemos consumir para poder realizar adecuadamente la escleroterapia? Por ejemplo, la aspirina o algún tema de anticoagulantes. ¿Por qué? Porque estamos pinchando venitas, estamos inyectando en las venas una sustancia y al estar anticoagulados pues vamos a tener una complicación que no necesitamos hacer, ¿cierto? Entonces, paciente que esté con aspirina, con algún anticoagulante, es bueno que no lo comunique para recomendarle si lo puede suspender unos días antes o si definitivamente no, y tenemos que hacer otro tipo de tratamiento para las venitas con él, que no sea desaparecerlas, de pronto algo de sueroterapia vascular para mejorar los síntomas, porque hay pacientes que definitivamente no pueden disminuir o suspender ciertos medicamentos. Entonces, esto es muy bueno que nos comuniquen, que nos digan, ya sea cuando pidan la cita o durante la evaluación médica.
También algo importante es el tema de medicamentos naturales, ¿sí? Muchas veces pregunto en la cita, preguntamos en la valoración qué medicamentos toma y me dicen todos los medicamentos que les dio la EPS o que les dio el médico particular, perfecto. Pero casi nunca me nombran, a menos que les pregunte, y trato de preguntarles siempre qué medicamentos naturales toma, porque a eso no le dan importancia y es súper importante que tengamos en cuenta esos medicamentos naturales. Por ejemplo, el tomar una dosis alta de vitamina C, una dosis alta de ginkgo biloba o una dosis alta de omega 3 nos pueden causar efectos anticoagulantes en nuestra circulación. No necesariamente esto es malo, ¿sí? Depende para qué le hayan enviado el omega, el ginkgo biloba, la vitamina C, sino que sucede que muchas veces lo empezamos a tomar por nuestra propia cuenta, nos automedicamos, ¿sí? Porque pensamos que como son naturales, entonces podemos tomar las dosis que se nos ocurran y no va a pasar nada y resulta que no. Les digo que el omega puede ser anticoagulante, el ginkgo biloba también y la vitamina C en dosis muy altas. Entonces también esto es muy importante que lo digamos en nuestra cita, en nuestra valoración, para poder saber qué es lo que va a suceder y qué es lo que podemos hacer con estos medicamentos para poder realizar adecuadamente nuestra sesión. ¿Qué podemos esperar durante la sesión? Bueno, es una sesión que uniendo la valoración médica nos vamos a demorar más o menos una horita, ¿sí? Más o menos, 40 minutos, una hora. Entonces es importante que dispongamos de tiempo, que estemos tranquilos, que vayamos sin ninguna complicación, que antes del procedimiento no nos depilemos, ¿sí? Ni afeitándonos, ni con cremas, mucho menos con cera, con nada que vaya a irritar la piel, ¿sí? No importa que vayan a la cita con los vellitos, eso es lo de menos. Sí, lo importante es que no vayan con la piel irritada para poder realizar adecuadamente el tratamiento, ¿listo? Que vayan a la cita con prendas cómodas, es decir, nada de pantalones ajustados o de ropa que haga que cuando salgan de la cita o de la sesión les dé el sol directamente, ¿sí? Es decir, short o falda corta, no, ¿sí? Idealmente no. Ropa cómoda, un pantalón comodito, una falda larga que les proteja del sol, es muy importante esto. La sesión como tal es una sesión muy chévere, digamos, es una sesión en la que le vamos a explicar al paciente qué es lo que se va a hacer, vamos haciendo, el paciente va mirando, se le va mostrando su medicamento, se le va mostrando el progreso que van teniendo las venitas. Algunas personas pueden llegar a sentir un leve ardor o un leve como calambre cuando ingresa el medicamento, sí, es normal, estamos ingresando algo en la venita, pero realmente es algo muy suave. Si está entrando adecuadamente en la venita, no tiene por qué arder mucho ni por qué doler pues en demasía. Muchas veces se recomienda, después del procedimiento, que el paciente o la paciente descanse, ¿sí? Lo ideal es que repose, que no tenga como que hacer ese día caminatas excesivas o durar mucho tiempo de pie. ¿Por qué? Porque puede generar pesadez en las piernas y mucho cansancio por el procedimiento que se han realizado. Me está pidiendo aquí que repita rápidamente cómo es el paquete promocional, ya lo voy a repetir rápidamente. El paquete hoy es escleroterapia con microespuma, ¿sí? Que es lo más reciente, lo último que ha salido, una microespuma muy buena que ha salido al mercado para este tratamiento de las venas varicosas. Entonces el paquete es escleroterapia con microespuma, incluyendo la evaluación médica, una sesión de escleroterapia con microespuma de 10 centímetros, cuesta 90,000 pesos en promoción. O 3 sesiones de escleroterapia con microespuma de 10 centímetros en 180,000. Este es como los dos temas que podemos hacer. Una sola sesión de 10 centímetros de microespuma en 90,000 o 3 sesiones de microespuma 10 centímetros en 180,000. Ambas, por supuesto, con la valoración médica incluida. Si desean obtener alguno de estos dos tratamientos o estas dos formas de paquete, que es una sesión o 3 sesiones, pueden comunicarse al WhatsApp 316-435-1177 y ya a lo largo de la mañana vamos a estarles contestando, vamos a estarles respondiendo si desean agendar su cita o si tienen alguna duda o pregunta también lo pueden hacer a este WhatsApp 316-435-1177. ¿Qué pasa después del procedimiento?
la gente a veces se preocupa, los pacientes se asustan, me van a pinchar las piernas, no voy a poder caminar, me va a doler mucho, tengo que pedir ese día en el trabajo, me voy a incapacitar. No, tranquilos que no hay ningún problema. Normalmente después del procedimiento se pueden levantar y caminar, por supuesto, lo que les digo, no extremos, pues no cuadren una caminata excesiva o ir al centro a hacer vueltas o cosas así. Recuerden siempre ir con ropa cómoda. Obviamente ropa cómoda incluye zapatos cómodos, es decir, ojalá no tacones, sino como de pronto tenis o zapatos más comoditos. Y después del procedimiento sí, pueden caminar casi que normalmente o normalmente. Es más, se recomienda mucho caminar, repito, no en exceso, pero sí caminar normalmente para evitar que se formen coagulitos, por ejemplo. ¿Sí? Que es algo que no es común que se forme, pero que es bueno hacer lo necesario para que no se vayan a formar. Empezar a usar las medias de compresión, inclusive desde el momento de la sesión o cuando lleguen a casa inmediatamente las consigan y se la coloquen. Esto sería ideal que empiecen el mismo día de la sesión a usar las medias de compresión. ¿Por qué? Porque esto empieza a mantener la presión sobre estas venitas que se trataron y empiezan a mejorar las válvulas, ¿sí? Ayudar a que las válvulas se muevan un poco, las válvulas que están dañadas, y esto ayuda a que también el tratamiento del medicamento haga un efecto mucho mejor. Les repito, la mayoría de las personas pueden hacer sus actividades normales, ¿sí? Normales el día de que se haga la sesión, puede regresar a su trabajo, puede regresar a su casa normalmente, pero sí se recomienda que si se puede en lo posible tengan un descanso, ¿sí? Que tengan un descansito ese día para que puedan hacer todas estas recomendaciones como ponerse las medias, como reposar un ratico, como aplicarse, por ejemplo, hielito o frío en la zona donde se trató para disminuir la inflamación, ¿sí? Entonces, digamos que sería ideal que después de la sesión la persona sí haga un reposo. Algo muy importante de recomendar es que después de la sesión se recomienda no hacer ejercicio fuerte por al menos 2 semanas, ¿sí? Ejercicio fuerte que es el gimnasio, ¿sí? Sobre todo con aparatos, el caminar mucho, el correr muy fuerte, ¿sí? Todos estos ejercicios fuertes se recomiendan hacerlos suavemente. Caminar, ¿sí? Caminar, su ejercicio de la caminata está muy bien, pero evitar ejercicios de gimnasio al máximo, al menos durante 2 semanas. Durante estas 2 semanas también se recomienda lo que les he dicho hace un momentico, que es evitar exponerse al sol, sobre todo pues las piernas, ¿cierto? Las zonas tratadas, es decir, que si trabaja mucho saliendo, caminando en la calle, entonces trate de usar ropa larga, pantalones, para que no le dé el sol directamente y no incurramos en irritar la piel y de pronto en llegar a mancharla. Se recomienda muchísimo también que utilicemos bloqueador solar en las piernitas, así sea con ropa larga, para evitarnos todo esto. ¿Sí? Lo mejor es prevenir absolutamente estas manchas oscuras, porque como les digo, son a veces muy demoradas de tratar y pues la idea obviamente no es esta, no es generar, cambiar una venita por una mancha, no es la idea, ¿cierto? Entonces hay que también explicarle muy bien al paciente qué debe hacer y cómo puede hacer para que esto no suceda. Generalmente, ¿sí? Me preguntan aquí cuándo se ven los resultados. Bueno, es una buena pregunta. A ver, sí, exactamente, sí, doña María Elena, sí. Los resultados de la escleroterapia dependen, ¿cierto? Dependen si son varices de qué tamaño, si son solo arañitas, pero normalmente los resultados los empiezan a notar grandemente desde la tercera a la sexta semana de realizarse el tratamiento. Quiero decir grandemente es que ya la venita ya ha desaparecido, pero desde la primera sesión, ¿sí? Se empieza, cuando ya pasa la inflamacióncita, lo rojito, cuando ya está todo muy bien, como que a la semana siguiente del tratamiento se empieza a notar ya el inicio de la desaparición de las venitas. Entonces, por esto digo que más o menos entre la tercera y la sexta semana es que se nota muy bien ya el resultado del tratamiento. Por eso, por ejemplo, las personas que tengan planeadas vacaciones, por ejemplo, que lo hagan también por el tema estético, no pueden empezar, por ejemplo, una semana antes, 15 días antes de salir al sol, porque no se van a poder realizar el tratamiento. Eso nos ha pasado muchísimo. Hay personas que por decir viajan en un mes
y consultan y resulta que para que se desaparezca necesitan, no sé, 4 sesiones. Cada sesión se hace cada 2 semanas, entonces definitivamente no les va a dar el tiempo para realizarse adecuadamente el tratamiento y obtener los resultados que tanto los pacientes como nosotros queremos. Entonces, por esto es que insistimos mucho en consultar tempranamente y consultar a tiempo. Por supuesto, también cuando el tema es ya por muchos síntomas, también lo ideal es consultar a tiempo y no dejar pues que vayan avanzando como siempre sucede. ¿Qué pasa en las venitas grandes? Bueno, sí se pueden demorar un poquito más porque van, digamos que mejorando más lentamente, más despacito, pero también mejoran mucho. Se asocia mucho el tratamiento, sobre todo de las venitas gruesas, con sueroterapia circulatoria, sueroterapia vascular, para ir ayudando a la desinflamación de las venitas, para ir mejorando los síntomas, para ayudar también con el tema de circulación linfática, circulación venosa, circulación arterial. Para esto utilizamos mucho el tema de la sueroterapia y acompañado con la escleroterapia es un tratamiento que es definitivamente muy bueno, con excelentes resultados. ¿Qué pasa con las venitas que ya se desaparecen? Estas venitas no vuelven a aparecer, lo que les digo, no es que me quitaron todas las venitas, me fue muy bien y en un año otra vez otra vez me volvieron a aparecer. Sí, puede que le vuelvan a aparecer. Primer punto, no son las mismas, porque las que se inyectaron, esas venitas se deshicieron, la pared se deshizo y esas venitas ya no existen. Pero, por supuesto que se pueden volver a presentar si no tenemos los cuidados adecuados. Es más, se pueden volver a presentar simplemente por el hecho de que existe la parte genética que nos genera esas venitas varicosas. Entonces, si tenemos los cuidados adecuados, si usamos las medias, hacemos ejercicio, todo lo que hemos dicho a lo largo del programa, va a ser mucho menos factible que se presenten nuevamente estas venitas, o que si se presenten unas pequeñitas, consultamos, miramos el tratamiento y listo. No hay que dejarnos llenar de esas venitas, porque entre más llenas estemos o entre más síntomas tengamos, pues vamos a tener un tratamiento más largo y generalmente síntomas más complicados. Entonces, recuerden que esta es la recomendación siempre que hacemos. Consulten a tiempo, siempre a tiempo. Después de las sesiones del tratamiento, siempre vamos a programarles controles a nuestros pacientes, vamos a tener siempre pendiente lo que ellos necesiten y todo el tiempo, pues con la asesoría que ellos necesiten definitivamente. Ya estamos terminando el programa el día de hoy. No sin antes pues recordarles que hoy para nuestros oyentes exclusivamente tenemos un paquete muy especial de escleroterapia con microespuma. El paquete consta de 3 sesiones de escleroterapia con microespuma, 10 centímetros en cada sesión, por un costo de 180,000 pesos. O si el paciente o la paciente desea una sola sesión, también se puede hacer una sola sesión de 10 centímetros de microespuma en 90,000 pesos. Si desean acceder, todo esto incluye la valoración médica para que sepan y estén tranquilos. Y si desean acceder, todo esto lo podemos hacer comunicándonos con el WhatsApp 316-435-1177. 316-435-1177. Les agradezco mucho por su atención el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo sábado. Que tengan un muy buen fin de semana.